Los mecanismos de defensa psicológicos. En la Biblia hay principios psicológicos que estaban más allá de que lo hayan descubierto otros hombres, tal vez que no eran cristianos. Como Dios es el creador del alma, de la mente y de las emociones, ya dio ciertos principios para que uno tenga una vida mental, como se dice, sana, correcta. Por ejemplo, dice, el mucho estudio fatiga la carne. Está diciendo que cuando uno usa mucho su parte intelectual, el cuerpo se resiente. Esto habla de problemas psicosomáticos. Hoy todo el mundo sabe, los doctores y los psicólogos, que una gran angustia, un hecho terrible que nos pasa puede ocasionar un infarto, una gastritis, erupciones de la piel, el estrés, por ejemplo. Está conectada la mente y las emociones y hay respuestas malas físicas. Dice en Proverbios que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Uno tiene que largar lo que tiene adentro. Esas cosas que todavía nos duelen, esas heridas, lo tenemos que largar y así pierden presión y nos sentimos mejor. Y por eso tener hermanos cercanos para contarles lo que nos pasa, para descargar. Bueno, hay muchos principios psicológicos en la Biblia. La psicología habla de que los mecanismos de defensa psicológico son formas de enfrentar un problema, surgen en el hombre de manera automática a problemas que son tan fuertes, tan duros, que nuestra mente se destruiría y nos podemos hasta volver locos, suicidarnos, si no estarían estos mecanismos de defensa que ahora vamos a ver, y cuando lo veamos, y algunos están en la Biblia, vamos a decir, sí, yo también los uso. El problema es que algunos abusan de esto y quedan mal. ¿Por qué se usan mecanismos de defensa? Porque hay una forma de escapar de la terrible realidad del pecado. Es verdad que el mundo está como está por nuestro pecado. Somos responsables nosotros del pecado. Pero también es verdad que nosotros creamos un monstruo, esta cultura de pecado, que nos supera, nos daña. Yo no nací para ver y enterarme que a una criatura la violen, o que para que muera mi papá, o un amigo mi hijo. Pasan, pero yo no fui diseñado para esto. Entonces, esto me produce una herida, un dolor más allá de mi resistencia. Entonces, el yo, la mente, automáticamente se protege para no destruirse con estos mecanismos de defensa, como esta forma de abordar el problema, para atenuarlo, para poner como un colchón, para como negarlo o poner por un colchón porque si no me destruye, para temperarlo, para que no sea tan fuerte. Decía el discípulo de Freud, el psicólogo Carl Jung, no hay nada peor al hombre que decirle lo que es. Está diciendo que si Dios nos mostraría a nosotros cómo es nuestro corazón, que dice en Jeremías 17:3, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? De a poco el Señor en su misericordia nos va mostrando las partes feas y descompuestas de nuestro corazón para que de a poquito con el Espíritu Santo vayamos solucionando estos problemas. Entonces todos los seres humanos usamos mecanismos de defensa que ya vamos a ver qué son y algunos están en la Biblia, porque es la forma de subsistir. Es atenuar la terrible realidad que tenemos que ver, la tenemos que atenuar, porque si no nos destruiríamos. Vamos a ver alguno. La racionalización o autojustificación, que es empezar a dar argumentos para justificar errores, faltas o pecados o culpas. No, lo hice porque justo no sabía, soy débil. Bueno, y lo tenemos con Adán y Eva. Apenas el hombre pecó, ahí naturalmente, sin ser psicólogos, empezaron a defenderse. Cuando Dios
lo aborda a Adán, dice Adán, no, fue la mujer que me diste, no era él, no, yo no tengo la culpa, es la mujer. Pues ya empieza el problema matrimonial. Y la mujer dice, no, es la serpiente. Bueno, es como si se dice a veces risueñamente, bueno, Adán y Eva, la culpa la tengo yo, entonces, que no. Entonces, la racionalización o autojustificación es una forma de quitarnos culpa y transferírsela a otros. La solución, dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiese se aparta, alcanzará misericordia. Se dice que arrepentimiento no es llorar, sino cambiar. Más vale cambiar que llorar y no cambiar. Otro mecanismo de defensa que se usa mucho es la fantasía. La fantasía se define psicológicamente como satisfacer los deseos no cumplidos por medio de logros imaginarios. Tuve la oportunidad de conocer un hombre que no conoce a Dios, un hombre de 75 años, que toda su familia viene de médicos famosos de un pueblo, pero este hombre no logró el nivel económico de todos sus parientes. Entonces se sentía inferior, aunque era un hombre que vivía con lo justo, bien, un hombre correcto, y hablaba de grandezas. Y nosotros con otros amigos nos dimos cuenta que él decía que trabajaba en tal lugar y hacía, no sé, en repostería, no sé cuántas cosas, y realmente alguien lo siguió y vio que cuando salía a trabajar, un hombre ya mayor, no iba a ningún lado a trabajar, iba a recorrer las vidrieras 2 horas y volvía, porque él hacía la fantasía, se satisfacía, él se imaginaba a sí mismo que era el gran hombre eficiente y notorio y de plata que nunca pudo ser. Y fíjense que en la Biblia, que Raquel, que no podía tener hijo al principio, cuando hizo que, Jacob tenga relaciones con una esclava, y ella dice, vos vas a tener relación con la esclava. El hijo biológico iba a ser de Jacob y de la esclava, pero cuando nazca, yo voy a poner mis rodillas entre las rodillas de la parturienta de la esclava cuando parta y voy a hacer cuenta que es mío. Estaba tan traumada porque en aquel tiempo ser estéril era terrible. Esto está en Génesis del 30 del 1 al 6. La fantasía. Hay gente que vive soñando qué es lo que no es. Y dice en Gálatas que aquel que quiere ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. El autoengaño. El autoengaño es la peor forma del engaño. Otro mecanismo de defensa es la proyección. Cuando yo proyecto o atribuyo al otro lo que yo soy. Yo tenía un vecino que era muy mañoso y que sabía estafar a la gente. Y vivía siempre, si vos tenías tratos comerciales, en algo te mentía, te robaba algo. Y si un día trataba con él te trataba de estafador a vos. ¿Por qué? Porque él es estafador. Entonces él cree que todos son como él. Hay personas que son muy mal pensadas en el sexo. Entonces, este otro hombre nunca dejaba, hasta que murió, la esposa iba al almacén, él la acompañaba. Iba a la tienda, él la acompañaba porque tenía miedo que algún hombre le haga algo, o que se vaya con un hombre. ¿Por qué? Porque él hacía eso con otras mujeres. Entonces, generalmente uno ve en lo demás su propia miseria, pero la proyecta. Y lo culpa al otro, y él es igual o peor, pero se proyecta para quitarse culpa. ¿Ven cómo actúan los mecanismos de defensa? Es para aliviar al yo, para decir, al final no soy tan malo, no soy tan terrible, no soy tan pecador. Entonces, y es interesante que Jesús habla de la proyección indirectamente en Mateo 3:7, cuando habla de no mires la paja que está en el ojo ajeno y no ves la viga. Bueno, la viga es algo muy grande. Pero ¿saben qué? Jesús acá siente un principio psicológico de la proyección. ¿Por qué? Porque en el original habla de viga y en vez de paja, astilla. Fíjense, la viga, que es algo grande y pesado, está compuesto de madera, ¿no es cierto? Y la astilla es un pedacito de madera, es un pedacito de la viga. El original no dice paja, la paja es un yuyo que no tiene que ver
materialmente con la viga. Jesús está diciendo, al decir que uno tiene una viga y otro tiene un pedacito chiquitito de la viga, que es la astilla, que yo suelo condenar en el otro y ver y condenar el otro el mismo pecado que yo tengo, porque yo tengo un gran pecado de viga oculto y veo la astilla. Es decir, la astilla, que de la misma esencia del pecado que yo tengo, lo veo en el otro y tiendo a condenarlo, porque como soy indulgente conmigo mismo, trato de condenar al otro. ¿Se entiende? Entonces yo lo proyecto y culpo al otro. Y muchas veces había un predicador que siempre predicaba en contra de la inmoralidad sexual. Está bien, está en la Biblia, hay que predicarlo, pero era ya muy recurrente, muy recurrente. Casi siempre hablaba de ese tema, hasta que un día se descubrió que él andaba con prostitutas, engañaba a su mujer, muy triste. Entonces él proyectaba en los demás, veía en el otro el pecado que él tenía y no quería corregir. Acuérdense, la astilla y la viga. Otro mecanismo muy utilizado de defensa es la negación. Es no querer reconocer una realidad, porque si yo acepto la realidad que vivo, me destruyo o me suicido o quedo en un psiquiátrico. Había una hermana que tanto ella como el marido eran, nosotros decimos, bohemios, vivían no de changas, nunca en un trabajo serio, te tomaban, te dejaban, nunca se preocupó. Y estando en esa situación vulnerable económicamente, mala, muere el marido, que era la principal soltera. Esta mujer quedó viuda con 2 hijos adolescentes y no sabía cómo mantenerlos y sin perspectiva laboral. Entonces, en el velatorio, esta mujer, que es cristiana, recibía a los que venían al velatorio a darle las condolencias, lo recibía como con gozo, gloria a Dios, como si estuviese en un mundo irreal. ¿Por qué? Porque ella sí aceptaba que no solamente que perdió al amor de su vida, a su marido, sino que estaba en bancarrota. Era muy terrible esto. La negación es uno de los mecanismos de defensa más utilizados por cristianos y por la humanidad. Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Sardis le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. A veces estamos en periodos muy malos, a veces descendemos nuestro nivel espiritual, caemos y queremos vivir de una gloria pasada. Entonces negamos la realidad y cuando alguien nos dice se enoja. Y a veces cuando vos te enojas porque el otro tiene razón. Por ejemplo, si vos no sos ladrón y estás seguro que no sos ladrón y te acusan de ladrón, no le das importancia hasta te podés reír. Pero si vos sos ladrón y te dicen, ahí reaccionás. Tienes nombre de que vives pero estás muerto, Sardis. Tal vez vivís de una gloria, fantasías, estás negando la realidad. Y si uno niega la realidad, no va a cambiar. Cuando Dios nos señala con amor un pecado, es para que cambiemos, no es para condenarnos. Y la otra la negación, la iglesia de la Odisea. Dice: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice: y no sabe que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible. La negación. Hay pastores que cuando la iglesia decae el poder del Espíritu, ya no se convierten tantas personas, los cristianos dejan de venir, se estancan, las reuniones son pesadas, y vos decís algo, explotan. No pueden aceptar que ellos como pastores no están teniendo éxito. Y bueno, pasa siempre en todas las congregaciones. Otro mecanismo de defensa es la regresión. La regresión es cuando la persona se niega a crecer y mantenerse en un estado infantil. Parece mentira, pero pasa mucho. ¿Por qué? Cuando uno es chico, tiene menos responsabilidades y se permite no hacer muchas cosas. Entonces, hay gente, por ejemplo, que no quiere ser ascendida en un puesto de trabajo, aunque va a tener mejor sueldo, porque él tiene miedo al cambio y tiene miedo a tener más responsabilidades. Entonces, son más bien quedados vagos, ¿no es cierto? Le dice en Hebreos 5, del 14 al 11, el autor a su destinatario: debiendo ser maestros soy niños. No le puedo dar alimento sólido, tienen que tomar leche. Es negarse a crecer, se regresa. La persona se hace el inocente, es adulto, se hace adolescente para evadir responsabilidades. Bueno, esto a mí no me corresponde, o sí, lo hago mal, porque es una falsa humildad. Esta es la regresión.
Y por último, que tiene un nombre medio raro, pero es muy común entre nosotros, se llama formación reactiva. Esto se explica de la siguiente manera, este mecanismo de defensa psicológico. Cuando una persona tiene sentimientos perversos o malos o crueles que no están y la afloran y son muy duros y que sería horrible que otro se entere, tiende a sobreactuar de la manera opuesta. Por ejemplo, hay veces que a alguien aún le cae mal una persona, pero le tan mal que, no sé, naturalmente le tiene un odio terrible y generalmente suele ser muy dulce y amable con esa persona. Esa es la formación reactiva, reacciona de la manera opuesta a lo que en el fondo a lo mejor la quiere matar, la quiere ahorcar. Entonces, son sentimientos reprimidos que no hace actuar en contra. Cuando es demasiado dulce la persona, demasiado amable con otra, demasiado buena y generosa, hay que desconfiar. Y Jesús lo dice en otra forma, la formación reactiva. Mateo 23:40. ¿Qué le dice a los fariseos? Ay, ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Fíjate la formación reactiva de los fariseos. Ellos estaban devorando las casas de las viudas, es decir, se hacían los espirituales que la mantengan y a las pobres viudas les sacaban la poca dinero que tenían, y como se sentían culpables, después ¿qué hacían? Iban a las plazas para que todos los vieran. Entonces querían tapar delante de los demás su perversión que ellos sabían que hacían con la viuda, demostrándose piadoso ante el público en general. Dice que una mujer engañó a su esposo, no se lo había dicho, ¿y qué hizo? Se volvió, como decimos en mi país, maniática de la limpieza. Era totalmente limpiaba como nunca. Estaba todo el tipo agachada, trabajando. ¿Por qué? Porque como se sentía sucia porque había engañado a su marido, se había contaminado su cuerpo, cualquier suciedad en su piso, en sus paredes, le hacía recordar su pecado interior. Esta es la formación reactiva. Bueno, en Cristo, mientras nos vaya sanando interiormente, mientras vayamos, si detectamos estos mecanismos, comentémoslo a nuestros consejeros, pastores, para que nos ayuden y con la Biblia y el Espíritu Santo podamos ser libres, porque mientras estemos usando mecanismos de defensa, hay cosas feas, perversiones o pecados que no se solucionan y esto nos hace sufrir mucho. Bueno, espero que esto le haya servido.